Dina Boluarte, obviamente, pareciera que está entre la espada y la pared, no sabe para dónde va, tiene miedo de terminar presa, me parece a mí también, ¿no? Entonces, no está ni para la derecha ni para la izquierda, pero igual sabe que si juega mal con la izquierda, se le van a venir encima. Y si a la derecha, obviamente, igual, o sea, no le convence, de hecho que se le va a sacar. Por el momento, la cosa está dividida. Unos quieren que se vaya, otros dicen que no. Otros dicen, no renuncies. Otros dicen, sí, que renuncie Dina. La cosa está dividida. El exdirector contra el terrorismo, José Baela, policía él, en el año 2015, 2016, 2018, tuvo la tarea justamente de luchar contra el terrorismo, de liderar esta dirección contra el terrorismo. Una labor bastante compleja, más aún en un país en donde hay que distinguir y diferenciar y poder realmente hacer un estudio, un mapeo de quién es quién. Porque sabemos todos que luego todo le cae a las fuerzas del orden y le cae a las Fuerzas Armadas cuando hay muchas veces errores en algunos momentos y hay que pagarlos. Entonces, por salvar a nuestra patria. Pero la situación del último fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Baela? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, señor Mario. Muchas gracias. Aquí preocupado por esta situación porque esta emboscada que ha sucedido en la convención, en Natividad, ahí en el Cusco, hace acordar más o menos a esas emboscadas que se daban en los años 80, en el comienzo de los 90. Entonces es un poco como que nos retrocede en el tiempo y dice hacia qué camino vamos, o sea, hasta dónde vamos a llegar. Y finalmente, ¿qué hace la presidenta Dina Boluarte observando todo lo que pasa sin poner mano firme? Así es. Primeramente, en primer lugar, déjeme darle mi homenaje a los 7 policías caídos. El día de hoy ya hemos visto que les han rendido un significativo homenaje en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y también mis más sentidas condolencias a todos los deudos, ¿no? La familia policial está de luto, ¿no? Respecto a su pregunta, es preocupante lo que ha pasado, puesto de que este asesinato que ha cometido el camarada José con sus huestes implica una serie de situaciones que nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que ha ocurrido en el BRAE. Y especialmente, como usted decía, pues yo espero en estos momentos una reacción contundente por parte del Estado, por parte del gobierno, por el hecho que ha ocurrido, porque no es una situación de improvisación. Esto es una planificación de un atentado. Una planificación de un atentado que ha durado por lo menos una semana para poder hacer un reglaje a la camioneta que ha salido desde la comisaría de Natividad. Y esto no se puede permitir, ¿no? Esto no se puede permitir. Habría que hacer también un mea culpa de lo que está sucediendo en el BRAE respecto a los factores de seguridad específicamente, ¿no? Es necesario que la gente que está en el BRAE, el personal policial y la Fuerza Armada, entienda qué cosa es estar en una zona de emergencia, entienda qué cosa es elevar la conciencia de seguridad. Y creo que eso es importante para que no ocurran estos hechos. Respecto al atentado en sí, un atentado, una emboscada como estas características, que es un atentado terrorista, tiene 2 objetivos. Un objetivo es el militar. Y el objetivo militar es ese, ¿no? La contundencia, el hecho de asesinar policías, el hecho de dispararles a una móvil de la policía y el hecho de emboscarlos. Y lógicamente, al final, quitarle el armamento y posteriormente ajusticiarlos con una bala en la cabeza, ¿no? Y ese es el objetivo militar, y el objetivo político es el que nosotros estamos sintiendo en estos momentos, ¿no? Existe la presencia de senderos luminosos, los remanentes en el BRAE. ¿Qué vamos a hacer al respecto, no? Y qué vamos a hacer respecto a la población que vive atemorizada por estos hechos, ¿no? General, hay un tema acá que me preocupa y es la estrategia. Si bien es cierto, uno sería irresponsable como periodista, como ha existido realmente en otros canales, yo lo he visto, dar a conocer muchas veces las estrategias o preguntar acerca de ellas. Yo soy enemigo de preguntar sobre estrategias. ¿Por qué? Porque claro, es un caldo de cultivo para que los terroristas, estos remanentes, vayan y sepan lo que se va a hacer.
en la zona de emergencia. Pero esto no es de ahora, o sea, esto viene desde antes. ¿Cuánto se ha avanzado en la lucha contra el terrorismo en el Braem y cómo nos ubicamos hoy por hoy? ¿Se ha incrementado? ¿Está peor por este gobierno, por el anterior? Tenemos que pensar de que hace 6, 7 años atrás, o hasta 10, las operaciones policiales y de la Fuerza Armada han dado buenos resultados. La inteligencia ha funcionado. La inteligencia ha funcionado en el sentido de que se ha hecho excelentes capturas de mandos militares y mandos políticos del camarada José en el Braem. Recordemos que José tiene ahí desde el año 2002, conoce perfectamente la zona. Conoce especialmente la zona de lo que es el Vizcatán, y él nunca va a salir de ahí, del Vizcatán, porque lo considera como un refugio apropiado para él y toda su hueste. Él manda a sus lugartenientes, que son el comité militar. Estamos hablando de Antonio, estamos hablando del mismo este joven terrorista que Carlos, que el año 2021 también hizo un atentado terrorista a los denominados bares Cuchipampas, también en la zona del San Miguel del N, e inclusive mató a 16 personas. Esta situación da resultados. La situación está de que tenemos que también, por parte del Estado y por parte del gobierno en estos momentos, dar un golpe contundente, una respuesta respecto a esta situación. Y esa respuesta es tener una estrategia no solamente desde el punto de vista militar y policial, sino también de presencia del Estado. El Estado tiene que estar presente en esas poblaciones, porque vamos a recurrir de nuevo, vamos a ver de nuevo lo que ocurría en los años 80 y 90. ¿Qué es lo que sucedía? Llegaba la Fuerza Armada, llegaba la policía, se iban y después llegaban los terroristas. Y la esencia del Estado tiene que ser contundente en cuanto a todas sus instituciones. El Estado tiene que ser contundente en cuanto a todas sus instituciones, en cuanto a todo su engranaje, para poder salir de esta situación y evitar y dar también lo principal, una política verdadera, una política muy ideada contra el tráfico ilícito de drogas, porque esa es la madre del cordero en estos momentos. General. Existe la simbiosis del Sendero Luminoso, los remanentes del camarada José. General, quiero yo interrumpirlo porque, quiero citar sobre un medio de comunicación escrito por redes, lo que habla de manera irresponsable, por ejemplo. Dice que la masacre de 7 policías a minutos de Natividad en el distrito de Pichari este 11 de febrero es lo más seguro que será utilizado para levantar el fantasma del terrorismo y para terruquear a escala nacional. Así están algunos medios, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Qué opinión le merece? Y voy a citar, es el búho.p. Yo pienso que es acá hay una situación. Todas las características de esta emboscada han sido de carácter terrorista. Acá ha habido un seguimiento, acá ha habido una planificación. Y esa planificación, con esa crueldad, con esa falta de respeto a la vida humana de las personas y especialmente a las fuerzas del orden, esto viene de la organización terrorista Sendero Luminoso, que se autodenominan el marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente maoísmo, o militarizado Partido del Perú, que lo comanda, que tiene como cabecilla a José. Eso es una situación. Ahora, no descarto tampoco la hipótesis que se está manejando de que haya habido una situación de articulación con los traficantes de drogas. No descarto, porque la zona donde ha sido el atentado es de tráfico ilícito de drogas. El hecho de que salgan a hablar muchas personas o muchos medios y que digan que vamos a terruquear a todo el mundo, no, esto es un hecho real. Esto es un hecho real hecho por Sendero Luminoso. Ya la unidad especializada y el Ministerio Público están haciendo las investigaciones y esperemos cuáles son los resultados inmediatos para la ubicación, identificación y captura de todos estos personajes que han cometido este execrable hecho, ¿no? Entonces, ¿acá se está hablando de terrorismo puro y duro o de narcoterrorismo? Acá se está viendo de terrorismo puro y duro, y también que hay una simbiosis con
con los traficantes de drogas. Un nexo. ¿Por qué? Porque el camarada José vive del tráfico ilícito de drogas en esa zona. El camarada José se alimenta económicamente. Recordemos que él cobra por cada kilo de droga que llevan los mochileros de 5 a 8 dólares. Y eso es la realidad. Él cobra esa cantidad a todas las personas que pagan. Imagínense, cada persona lleva 20 kilos de droga en una mochila y los mochileros van de 10 a 15 personas. Toda esa cantidad de dinero es para él. O sea que hay una simbiosis ahí. Y si ha ocurrido este atentado y hay muchas personas que salen al barrio irresponsablemente, que ha sido, por ejemplo, dicen que ha sido un cobro de un cobro por que la comisaría salía en las noches a molestar a los traficantes, yo creo que esa es irresponsabilidad. Dejemos que las investigaciones se den y esclarezca todos estos hechos. General, hemos tenido ministros, cuando estaba Pedro Castillo, cuestionados. Ellos han tenido acceso a información delicada, obviamente, como ministros dentro del Ministerio del Interior, así como también a dependencias que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo. ¿Usted no considera que, producto de eso, también puede haberse, por llamarlo así, maleado las estrategias que quizás se tenían en su momento, que estas han sido movibles debido a los cambios que se dieron también en la policía, en las jefaturas? Todo lo que este terremoto que hubo en el Ministerio del Interior, ¿tiene que ver algo con este cambio de rumbo, con este cambio de estrategias? Estrategias obviamente que están siendo, que se piden que sean mucho más rigurosas, o cambiar un plan. Mire, desde que entró Pedro Castillo no ha habido una política definida. No había nada. Respecto al tráfico ilícito de drogas. Solamente un golpe Monse. No ha habido una política definida respecto al terrorismo. Inclusive cuando se hizo la Operación Patriota, recordemos que no fue de buen gusto por el gobierno. Claro. No fue asumida en su totalidad por el gobierno, ¿no? Pensaban que la Operación Patriota era demasiado contundente y no servía para la lucha contra el terrorismo. No había una buena definición. Pero yo creo que con este hecho tendríamos que sentarnos a la mesa, la sociedad civil, la Fuerza Armada, policía y los políticos, a crear una verdadera política contra el terrorismo, porque no existe. Y si existe, nadie la conoce. Existe una política de lucha contra el terrorismo del 19 al 23, pero ¿quién la conoce? ¿Sabe lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa? ¿Sabe lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación? No hay, se ha descuidado estos aspectos. Cuando tuvimos oportunidad de comandar esta prestigiosa unidad de Lidricote, nosotros salimos hace 7 o 8 años, a decir que el Movadef era sendero luminoso. Nadie nos hizo caso. Y mire, después de 10, 15 años, mire las consecuencias que tenemos. Es necesario que los peruanos tengamos una política nacional contra el terrorismo, pero una verdadera política que todos los actores políticos y toda la sociedad civil sepa qué es lo que tiene que hacer. Hay muchos que en estos momentos pueden estar contentos también y están felices. O sea, hay gente que no le interesa el Perú y que lo que está sucediendo hoy por hoy lo gozan. O sea, así hay que decirlo de manera cruda y ruda. Hay gente, por ejemplo, que desde sus puestos, ¿no?, desde sus escritorios, están viendo todo lo que pasa, o muy cómodamente desde Miami, quizás, o desde España, ¿no? Muchos opinólogos, periodistas, se han sumado también políticos, ¿no?, que están viendo desde sus estrados, y todo lo que está pasando en el Perú lo gozan. Estamos viendo también que hay bastante caviar, y esto hay que decirlo así, bastante caviar metido, que ha infestado el Estado, y que están maleando la situación, y que están ideologizando también a la gente, no solamente dentro de las instituciones, sino también desde las universidades hasta los colegios. Así es. Sí, eso lo que usted dice es muy cierto, y yo quisiera, por ejemplo, saber un pronunciamiento de parte del congresista Bermejo, de Bellido, ¿cómo se llama?, de el señor Cerrón, de Verónica Mendoza, respecto al asesinato de estos 7 valorosos policías. No se han pronunciado. Quisiera saber a esas ONG que están siempre protegiendo los derechos humanos, pero no de los policías ni de la Fuerza Armada, sino de los terroristas, de los subversivos en este caso, para que no decirle terroristas, porque ahora se amargan cuando le decimos terroristas. Así es. Esta es una situación real que ocurre en el país, y es el momento preciso que nos sentemos a la mesa todos y busquemos una estrategia estable, permanente en el tiempo, y que empiece por la educación,
que empiece por la educación. No es posible que a un joven universitario, con todo el respeto que me merecen, que le muestren la foto de Abimael y digan pues que es Gabriel García Márquez. Sí, pues le no, pregunten o sea, por Lai Campos y no sepan quién es. Es una vergüenza, ¿no? Son gente que asesinó a policías, son gente que asesinó a más de 60.000 personas en los años 80 y los años 90. Bajo esa óptica creo que necesitamos urgente hacer una verdadera política nacional de lucha contra el terrorismo. Y eso, general, sobre todo también para la gente que tiene desconocimiento, ¿no? O sea, no pueden decir que como referente pues pueden tener al Che Guevara, o como referente pues puedan tener, o sea, Che Guevara, un asesino también de civiles, asesino que obviamente no respetaba nada a nadie, y Abimael Guzmán pues el asesino histórico, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, a ver, acá hay que poner las cosas claras, ¿no? Por eso digo que hay muchos políticos, periodistas que se hacen de la vista gorda y no quieren llamar por su nombre a lo que son realmente asesinos terroristas. Ahora, esto no es que obviamente sea un asusamiento también para que la gente llame a todo el mundo terrorista o asesino, no, pero hay que estar alertas y también hacer que la gente empiece un poco a educarse y a saber quiénes son. Y estos doble cara, porque no hay otra forma de decir, que no tienen rasero realmente, hay gente que, como usted bien dice, ¿no?, defienden los derechos humanos de su gente, pero no son los derechos humanos del Perú, o sea, como país en conjunto, ¿no? Y acá lo que estamos pasando, lo estamos pasando todos. Entonces, ya son identificables, ¿no? Hay mucha gente y muchas ONGs acá en el Perú que no entienden el problema que está pasando. Hay mucha gente que disfruta, como usted dice, con estas situaciones que ocurren, pero están escondidos esperando cuál es la reacción, están escondidos para criticar. Ellos no tienen consideración, en muchos casos, de que el policía también es humano, de que el policía también tiene derechos humanos. Todos los días presenciamos en el centro de Lima palos, piedras, bombardas que le cae a la policía, no y la policía resistiendo. Al suboficial Sonco lo quemaron vivo, en Puno. Ahora han matado 7 policías. Entonces, esto es una situación que hay que tomar en cuenta, y a esas ONG y a esas personas pues que de una u otra manera están escondidas, asusando la violencia atrás de un escritorio, yo creo que hay que desenmascararlas. Hay que desenmascararlas y ponerlas al juicio público, para que ellos respondan a través de la historia y también a través de la ley, ¿no? Es correcto, general. Ha sido muy amable por su tiempo y, bueno, esperemos que esta situación pues tenga una pronta solución. En cuanto a lo que tiene que ver con estrategias, ¿no? Estrategias que sean mucho más marcadas, mucho más claras, sobre todo de parte de este gobierno, y que no sean tan suaves, ¿no? Porque de verdad que a Boluarte, a la presidenta, se la ve como que ni para un lado ni para el otro, pero para un lado sí, para el otro no. Luego mañana quizás negocie otra manera. Y yo digo algo bonito a la población, porque protestar pacíficamente es bueno y sí se puede, ¿no? Así es, Mario, hay que sentar posición. Yo creo que hay que, de una u otra forma, ser firmes en la estrategia que se tome e iniciarla y terminarla, y ver objetivos concretos. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Se quiere lograr la captura de José? Adelante, con firmeza, con contundencia. Para eso está la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Pero hay que hacerlo. Claro, hacerlo porque si no, nuestra patria está en peligro. Sí, porque la gente ya también ha opinado. 80% no quiere asamblea constituyente, ¿eh? Eso también. Así que, y otra cosa, no va a haber asamblea constituyente, te están mintiendo. Deja de que te estén mintiendo. No va a haber asamblea constituyente y no va a haber nueva constitución, ¿ok? De que puedan cambiar algunos artículos de la Constitución, sí, pero de verdad, francamente te lo digo, como veo no va a haber nada de eso. Así que los vándalos quemarán más cosas, harán sus pataletas, harán sus rabietas, se pondrán de cabeza, se lanzarán del segundo piso, hagan lo que les dé la gana. Pero eso sí, no frieguen a los trabajadores, no frieguen a que quiere desarrollar en el Perú, no frieguen a los jóvenes, a la clase pobre, a la clase media, a ninguna clase. No frieguen y váyanse a trabajar más bien, porque también hay unas congresistas que paran en Miami todo el tiempo. Ah, no, pero no les gusta el capitalismo. Vamos a una pausa y retornamos. ¿Ya saben quién es, no? Sí, ya saben. Ok.